y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Mis hermanos, se puede decir que Pedro anduvo con Jesús aproximadamente 3 años, aproximadamente, conviviendo con él, aprendiendo de la forma en que se conducía nuestro Señor Jesucristo. También se podría decir, hermano, que reflejaba algo que él había aprendido con el Señor. La mujer que le acusaba, hermano, que acusaba a este hombre, a Pedro, que él andaba con el Señor, tenía razón, había andado con el Señor Jesucristo. Se le notaba hasta la forma de hablar, decía esta mujer: se te nota que tú andabas con él, también tú andabas con él. Mis hermanos, hay cosas que nos identifican a nosotros, ya sea nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos en la vida. En la sociedad la mayoría de las personas pueden identificarse así, hermanos, pueden identificarse de esta manera, viendo la forma en que hablan, con las personas que se juntan también, sin necesidad de conocerlas durante mucho tiempo. Basta con solo ver muchas veces el lenguaje corporal. Y las personas del mundo también, hermano, fácilmente se pueden identificar por las obras que ellos hacen. De igual manera, el cristiano tiene que identificarse, hermano, por las cosas que él hace. Son muy diferentes, hermano, las cualidades de uno cristiano a las cualidades de un cristiano. De esto es de lo que vamos a meditar, las cualidades de un cristiano. Es el tema que vamos a ver en esta mañana, hermano. En primer lugar, las cualidades del cristiano. En primer lugar, el cristiano debe tener un buen testimonio. Vamos a segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 6 al 9. Voy a darle lectura. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. En primer lugar, el cristiano debe de tener, hermanos, un buen testimonio, es decir, estar apartados, hermanos, de los que andan desordenadamente, como lo menciona en el versículo 6. Esto es muy importante, hermanos, es muy importante el testimonio, lo que la gente ve en nosotros, las personas de afuera. Es por eso que le dice el apóstol Pablo, le dice a los tesalónicos, le dice: apártense de todos los que andan desordenadamente. En segundo lugar, hermanos, segundo inciso, lo vemos en el versículo 8, dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. En segundo lugar, hermano, el testimonio que debe de dar, aparte de no andar desordenadamente y no juntarse con los que andan desordenadamente, es que el cristiano debe de trabajar, hermano. Dice Pablo que trabajaba con afán y fatiga de día y de noche. Nosotros tenemos que trabajar, hermano, en la obra. ¿Por qué? Por amor a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos de andar siempre con ganas y ansiosos de trabajar y desempeñar nuestro trabajo en la obra. También, hermanos, vemos en el versículo 9, dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. ¿Para qué el cristiano también debe de tener un buen testimonio? Dice el apóstol Pablo: para que nos imiten. Claro, hermano, no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, pero también encontramos ejemplos, hermano, de hombres de Dios, siervos de Dios, hermano, en la Biblia. Personas que fueron utilizadas por nuestro Dios y que dejaron un buen ejemplo. Los mensajeros, los discípulos, los apóstoles, todas aquellas personas, los primeros cristianos, los mártires, dejaron un ejemplo que muchos de los discípulos también imitaron, porque eran buenos, hermano, era bueno. Imítenme a mí, dice Pablo. ¿Cómo vamos a imitar a Pablo? Bueno, buscando al Señor y haciendo lo que a Él le gusta, mis hermanos. También para esto debemos de dar un buen testimonio, para ser ejemplo, para que los demás imiten ese buen ejemplo. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cuál es otra cualidad del cristiano? Vamos a Mateo capítulo 11. Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29.
nuestro Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La segunda cualidad, una de tantas que debe de tener el cristiano, es debe tener un corazón humilde, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, yo soy humilde, humilde de corazón, humilde de corazón. Y este gran ejemplo nos lo deja nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo no voy a ser humilde solo porque aquí está tal hermano y para que me vea, para que vea que yo soy humilde y para que cuando nos graduemos el hermano hable bien en la congregación donde está de mí, hermano. No, dice el Señor Jesucristo, yo soy humilde, pero humilde de corazón, no por conveniencia, no para ganar otras cosas. Yo soy humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo, y Él es el ejemplo que Él nos ha dado. ¿En qué nos ha dado el ejemplo, hermanos? En primer lugar, en el nacimiento, donde Él nació, dice que no había lugar en el mesón, y Él nació ¿en dónde? En un pesebre, hermano, en un lugar donde estaban los animalitos. El Señor decidió humillarse y venir de esa manera. Humilde, hermano, en su nacimiento. En segundo lugar, hermanos, también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su obediencia al Padre. Es decir, Él no dijo, hermano, yo soy al igual que el Padre. Tenemos la misma autoridad. ¿Por qué le voy a obedecer? No porque sea mi Padre, no porque sea el Padre, si yo tengo la misma autoridad. No, hermano, sino que Él se sometió a la autoridad, como lo dice en Filipenses 2, del 5 al 8, dice que Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él no renegó en nada, hermano, con el Señor, con nuestro Dios. Él no renegó en nada, sino que hizo todo conforme fue ordenado por el Padre. El tercer ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en que fue humilde, es en ser Salvador del mundo, de nosotros. Él se humilló al morir por nosotros, pecadores. Y nosotros podríamos verlo de esta manera, hermano. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por personas que a veces no valoramos ese esfuerzo que Él hizo. Y echamos a perder esa oportunidad que el Señor nos da. El Señor se humilló y fue humilde al venir a salvarnos y al llamarse nuestro hermano mayor, hermanos. Tercer asunto, la tercera cualidad del cristiano, hermanos. El cristiano debe de tener mucha paciencia. Y eso lo vemos en Mateo 18, versículo 29. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 29 al 35, dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En tercer lugar, hermano, el cristiano debe de tener mucha paciencia. Esto se necesita, es muy necesario, hermano. Es muy necesaria la paciencia para nosotros como siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué me sirve la paciencia? Bueno, en primer lugar, para mí mismo, para no desesperarse. Todos estamos mal delante de nuestro Dios, hermano. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y esto nos hace muchas veces desanimarnos, porque vamos, por decirlo, el domingo a la congregación, hermano, y al siguiente día estamos haciendo algo malo, estamos mintiendo, estamos actuando de una forma equivocada y nos podemos desanimar y decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? Si al siguiente día o un día anterior cometo cosas que a mi Dios no le agradan. La paciencia debe de ser en primer lugar para con nosotros, hermano, para que nosotros no nos desesperemos, y en segundo lugar para las promesas de nuestro Dios. Vimos el ejemplo de Abraham, cómo le fue hecha la promesa de su hijo, que Dios le daría un hijo, y cuánto tardó en cumplir esa promesa. Abraham no se desesperó. Él no regresó otra vez a la tierra y dijo, ¿para qué vine? ¿Para qué vine acá? Donde el Señor me dijo que yo viniera, si no me ha cumplido las promesas que Él me dijo. Nuestro Señor, nuestro Dios le dijo, ven Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y allá va Abraham, porque confiaba en las promesas que nuestro Dios le había hecho.
La paciencia, en segundo lugar, debemos aplicarla para con nuestro Dios, para con sus promesas, y en tercer y último lugar, para con los demás, para con las demás personas. Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 13, dice así la Escritura: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya veíamos la parábola acerca de estos dos, del siervo y el consiervo, hermano. Vemos este ejemplo, cómo este hombre no le tuvo paciencia e hizo todo lo contrario con lo que había hecho el Señor con él mismo. Aquí vemos que debemos de tener paciencia nosotros para con los demás. Es decir, nosotros nos vamos a desesperar con el hermano que tenemos al lado, y muchas veces podemos nosotros tener la razón, pero la Escritura a mí me dice: sopórtense unos a otros. Nos desesperamos, hermano, nos desesperamos con la persona que tenemos al lado, y muchas veces tiene una conducta que no es buena, no es correcta. Y nosotros, al querer corregirlo o al querer hacerle ver que está mal, la persona se va a molestar. Y nosotros debemos de tomar prudencia para con nosotros y aplicarla de la forma correcta. Muchas veces nosotros, tú hermano, vas a tener la razón, pero la persona que está al lado puede tomar una conducta equivocada. Entonces, por eso dice la Escritura: sopórtense unos a otros, aunque ellos estén mal, para no pecar, hermano, para no pecar, porque la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Para esto nos sirve también la paciencia, hermano. En conclusión, hermano, vamos a ver un pasaje ahí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en el versículo 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, ¿a qué viene este pasaje? Como que no concuerda con lo que estamos hablando. Hermanos, para poder obtener un buen testimonio es necesario el conocimiento de la Escritura. La memoria que estamos estudiando, hermano, ¿cómo dice? Que al pueblo le faltó conocimiento, es por eso que se perdió, hermano, es por eso que se perdió. Y también el conocimiento es necesario para tener un corazón humilde y para tener mucha paciencia, hermanos. Para tener estas tres cualidades es muy necesario el conocimiento. Es decir, ¿cómo vamos a saber cómo tener un buen testimonio si no hemos llegado al conocimiento de la Escritura, de cómo nuestro Señor Jesucristo dio un buen testimonio cuando vino a la tierra? ¿Cómo vamos a saber si no practicamos la lectura y si no tenemos ese afán en nuestro corazón por conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo que tuvo cuando Él vino a la tierra? ¿Cómo vamos a tener un corazón humilde si no sabemos acerca de Jesucristo, si no sabemos cómo fue Él? Es necesario que nosotros conozcamos estas cosas. También para tener paciencia es necesario conocer acerca de nuestro Dios, cómo Él tiene paciencia con nosotros y nosotros le defraudamos muchas veces, no solo una vez. Quizá en este momento, al terminar este devocional, vayamos y hagamos una cosa que deshonre, que defraude a nuestro Dios. Es por eso que es necesario el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Hermanos, espero que este estudio que hemos tenido, esta meditación, nos sirva de algo y que lo pongamos en nuestros corazones y también que lo llevemos a las personas que lo necesitan. Dios les bendiga, hermanos.